Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Café de los Martes. El día de hoy vamos a hablar de si se puede ser un buen escritor o un mal copywriter o viceversa. Dentro intro. Tómate un café con Angie. Todos los martes. Consejos de organización y escritura creativa. Escucha Café de los Martes. Bueno, para empezar quiero dejar claro lo que es lo que hablo siendo un escritor y lo que es un copywriter, para diferenciar las dos áreas de trabajo. Básicamente un escritor, pues como ya sabéis, puede ser desde un poeta hasta un guionista. Es un poco más complejo que eso, pero normalmente son obras literarias. En el caso de los copywriters, son personas en la parte de marketing y publicidad que se encargan de hacer los mensajes persuasivos, los eslogan, los guiones de anuncios, ese tipo de cosas, pues normalmente se encargan de esos mensajes persuasivos. Aquí, pues claramente hay claras diferencias entre uno y otro, lo que tiene que hacer uno y lo que tiene que hacer otro, y de ahí que muchas veces no coincidan esas dos características. Puede que seas muy buen escritor, pero no seas tan buen copywriter, o que seas muy buen copywriter, pero a la hora de escribir te cueste más y no te salga. ¿Qué diferencias claras hay? Básicamente, la literatura pues, se centra en hacerte sentir algo por el mero hecho de sentir. Me refiero, meterte en un nuevo mundo, normalmente con otros personajes, como este tipo de cosas. Su objetivo es hacerte sentir como persona cosas y introducirte en el mundo que hay dentro del libro. Básicamente, pues el copywriting es, evidentemente se usa el storytelling muchas veces, pero lo que quiere es persuadir y ahí que compres algo, persuadir y vender, básicamente. Entonces, pues esa es una gran diferencia. Después, básicamente, para la escritura literaria, el ritmo de historia, toda la parte que diría de belleza literaria, de profundidad de la historia, pues tiene un peso mucho más importante. Al final, pues el copywriting tiene un objetivo concreto: que hagas clic en algo, que compres algo, que te hagas una suscripción, ese tipo de cosas. Es como que tiene un objetivo claro. Por la literatura realmente su objetivo es lo que hemos hablado ahora. ¿Diría yo que tiene luego otros objetivos más claros? Pues muchas veces, pues, si lo quieres hacer para ti mismo, esa parte de escritura también puede ser escribir en sí, explorar, crear. Lo tienes como objetivo, es algo como un poco más artístico. Al final, pues es una manera de escribir muy artística la literaria, y luego la que hace el copywriter es una manera más empresarial, con un objetivo de ventas. Entonces, dejas un poco de lado el disfrute, que te puede gustar, evidentemente, hacer copywriting, pero no piensas tanto en cómo te gustaría que fuera el texto, sino en cómo el cliente va a percibir el texto para que tú puedas vender. Tengo otra vez un poco mal la voz, es muy por la mañana, así que no sé cuán bien se va a oír lo que estoy grabando ahora. Espero que bastante. Básicamente, para ponerlos en otro contexto, es como si comparases una sinfonía de Beethoven con un jingle de 20 segundos. No son para nada lo mismo, aunque tengan el mismo principio, que es hacer música a sonido. Para el que no lo sepa, el jingle es la pequeña cancioncita que algunas empresas hacen, como Mercadona, como McDonald's, ese tipo de cosas. O sea, esos pequeños sonidos al final de los anuncios, es que los reconocemos ahora muy bien, eso se llama jingle. Vale. También, pues básicamente ya os he relatado cuál es la diferencia y por qué hay buenos escritores que son malos copywriters.
Básicamente, pues un copywriter lo que tiene que hacer es simplificar lo máximo posible con su mensaje. Y un escritor, pues al final, lo que quiere no es amplificar su mensaje con un montón de palabras, pero sí embellecerlo. Entonces, evidentemente van a hacer como dos cosas distintas, porque uno busca embellecer su mensaje y el otro busca que sea lo más corto, conciso, pero efectivo posible. Así que al final pues el escritor se va a enrollar demasiado cuando el copywriter necesita hacer algo más directo. También, pues al final la escritura también va un poco de autenticidad, porque das un poquito parte de ti. Y al final el escritor precisamente puede sentir que básicamente no está siendo él o ella misma porque no puede expresarse como quiere. Entonces eso pues al final es un poco complejo. También, no sé si alguna vez habéis escrito algo que no sea académico, pero muchas veces tienes una frase que te dura como 3 líneas, evidentemente con sus puntuaciones concretas o comas. Pero sí que es cierto que tendemos a usar frases más largas. Y en el copywriting pues muchas veces tienes un MUPI y lo que te quepa en el MUPI, y el MUPI es así. Es un espacio rectangular, corto, que va a ir en una parada de bus. Tienes una valla, pues el espacio es así un poco más grande, pero igualmente tienes una valla, no puedes poner muchísima letra porque las vallas de encima van normalmente a carreteras. Entonces, te tienes que acotar el espacio que te dan normalmente. También, aquí nos entramos ya en el copywriter. El copywriter pues al final tiene el tema estratégico y de efectividad, pero luego igual si lo extrapola a una novela, igual le cuesta más o incluso no desarrolla tanto como quisiera, o no sabe cómo encontrar las palabras sin esa efectividad o palabras cortas. Le va a costar un poco más desarrollar literariamente las cosas. Vale, aquí también otro tema es, evidentemente se pueden desarrollar las dos habilidades, o sea, habilidades contrarias. Y también pues al final tienes como unos puntos en los que puedes practicar para desarrollar cada habilidad. En el caso de que vengas de una escritura literaria y quieres convertirte en copywriter, primero de todo, lo más importante, simplifica. Simplifica todo lo que puedas y más, y cuando crees que has simplificado, simplifícalo otra vez. Cuanto más fácil sea el mensaje y más sencillo sea de entender sin tanta floritura, la persona lo va a entender mejor. A mí en clase me dicen muchas veces, y me lo han dicho también en el grado superior, tú haz publicidad o haz comunicación para la persona más tonta de la sala. O sea, me refiero, no estamos diciendo que los consumidores sean tontos. Lo que estamos diciendo es que cada persona tiene una curva de aprendizaje y tiene un entendimiento del lenguaje. Y puede ocasionar, si no tiene un entendimiento del lenguaje o incluso el contexto, la decodificación de ese mensaje sea errónea o incluso contraria a lo que queremos. Entonces tenemos que dejar lo máximo posible claro tenemos que dejar lo máximo posible de manera bastante clara lo que tenemos que comunicar y lo que queremos comunicar. También, cuando escribas un mensaje, piensa en la acción final. Si tú quieres que le hagan caso a un CTA, pues céntrate en
que luego se haga referencia al CTA, o que luego se haga referencia a la suscripción o a la venta en ese mensaje. De alguna manera, o sea, la acción que quieres provocar. También es importante, pues al final, si quieres ser copywriter tienes que saber algo de estrategia. Yo miraría, si no has estudiado nada de ello, porque evidentemente no es lo mismo que estudies algo de ese tema que no, yo miraría un poco de knowledge de marketing y knowledge también un poco de psicología publicitaria, de cómo impactan las palabras, los colores en el consumidor, es bastante importante. También he mencionado antes el storytelling. El storytelling es muy importante, sobre todo porque ahora los consumidores conectan más con la marca si hay un storytelling detrás, o conectan más al final con el insight del anuncio, la emoción, si tú le cuentas una historia. Pero también introdúcelo, evidentemente lo vas a hacer muy bien si lo introduces, pero en su justa medida. No crees una historia súper compleja que luego no se va a entender. Aquí pasamos al copywriting. Si vienes de la rama de marketing, copywriting y quieres hacer un libro más literario que no tenga tanto que ver pues, con tu trabajo en sí, pues al final tienes que dar también un poco de espacio a tu imaginación, no planear tanto, o sea, está muy bien planear, incluso yo recomiendo planear cuando escribes a nivel literario, pero sí que en ese caso igual tienes que dejar un poco fluir para acostumbrarte a lo que es la creatividad literaria en sí. Un poco también deja de lado la parte venta, venta, venta y juega un poco más con embellecer lo que escribes. No sé si me doy a entender. Empieza a intentar ponerle más florituras a tu escritura o hacerlo de una manera que a ti te gustaría en vez de la manera de cómo el consumidor lo va a entender mejor. También te diría, fíjate en autores que a ti te gustan, me refiero. También lo puedo extrapolar a escritores, fijaros en copywriters que os gusten cómo escriben. Pues esto es igual. Coge un libro, y una vez lo tengas y ese libro sabes que te gusta, ábretelo y mira cómo escribe el autor. E intenta imitar un poco cómo escribe para acostumbrarte. Y luego ya crea tu propio estilo. También empieza a explorar un poco y a jugar con la idea de hacer un texto un poco más grande. Yo empezaría un poco con historias pequeñitas, como ese tipo de cosas. Cositas como más chiquitas para empezar y luego ir cogiendo el ritmo. Eso es más o menos las cosas más importantes que veo yo para terminar el episodio. Pues no suelo hacerlo, pero sí que os quiero dejar como un pequeño ejercicio para practicar de una manera o de otra. El ejercicio es lo siguiente: escribe una historia de 300 palabras, luego esa historia intenta convertirla en un solo párrafo, simplificando todo lo posible, que te sirva de un storytelling para un anuncio. Esto puede ser al revés. Puedes hacer, si eres un copywriter, puedes hacer primero el párrafo del storytelling, luego pasarlo a la historia. O si eres el escritor, puedes hacer la historia y luego pasarlo al párrafo. Si tenéis alguna cosa que queráis comentarme o decirme, dejármelo por comentarios, os responderé. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!